No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a este podcast inmundo de Señor Presidente, yo tengo otros datos. Mi nombre es Coguanin Silva y me acompañan un gran equipo de periodistas de vanguardia, Suriel Elizondo, Carlos Arredondo y Carla Guadarrama, y comenzamos. Buen día. Oye, yo pensé que ibas a decir, o sea, porque sí me gusta el adjetivo para ponerlo en el nombre del podcast, pensé que ibas a decir, Señor Presidente inmundo, yo tengo otros datos. O sea, También sí. queda. Yo quiero tener la fama para merecer ser inmundo. Luego me cae su red de youtuberos y está cañón. ¿Los de youtuberos inmundos o de los buenos? De los Porque es que youtuberos, ya, no, acá todo los youtuberos ¿Qué? inmundos. Que ojo, que uno de esos youtuberos inmundos es compa de alguien de este podcast. ¡Ah! No me digas. Ah, te manda ¿Cómo? saludos, Cuenta el ¿no? chisme. Esto. Ah, ¿cómo que cuenta, Carlos? ¿Y cómo que cuenta el chisme? Hasta traes el bigote igual, te vamos a poner ahí una fotografía. para que la El gente moñito, ya vas a salir con moñito en conversando. Ah, Ya, ya. Ok, bueno. Pero Bueno, bueno, focus, chavos. Pues arrancamos Focus, con una semana muy intensa. La verdad es que sí hay varias cosas que comentar, pero ¿qué piensan? Aquí yo quisiera un poco antes de entrar en materia de cómo se portó el presidente en el contexto de las elecciones de Estados Unidos, quisiera ver qué opinan ustedes de que las televisoras le cortaron el mensaje a Trump y que fueron, yo creo que al menos 6 televisoras que le cortaron el mensaje a Trump cuando justo estaba calificando la elección como un fraude. Trump estaba emitiendo un mensaje que decía que no iba a permitir que la corrupción les robara las elecciones tan importantes y que aseguró que ganó las elecciones de Estados Unidos con cifras históricas, incluyendo el voto latino, y acusó a las encuestas de que se equivocaron, pero justo en ese momento, las cadenas ABC, CBS, NBC, CNN e incluso Fox lo cortaron. Y entonces aquí el país comenzó por redes sociales a decir, pues así deberían cortar a nuestro presidente cuando dice una bola de mentiras y que justo las tenemos documentadas. ¿Ustedes qué opinan? que hable el chairismo primero. Pues fíjense que es un tema complejo, ¿no? Porque, pues, digo, sin querer hacer un símil con lo que hace aquí el presidente, bueno, este podcast nació con la idea de verificar el discurso del presidente López Obrador, y como hemos señalado, si bien en balance general la mayoría de cosas que ya ha dicho en el último año el presidente son ciertas, ¿no? La verdad es que la mitad de su discurso acaba siendo entre falso y engañoso, ¿no? Porque dice verdades a medias, porque manipula cifras para su conveniencia, etcétera, ¿no? Y hay otros hechos de los que habla que refieren a acontecimientos históricos y demás que pues no son verificables, ¿no? En ese sentido, creo que entendemos un poco el sustento en el que se justificaron las televisoras, que es, bueno, no vamos a permitir que esta persona malinforme o dé a la opinión pública o a quien lo sigue pues una idea transgiversada de lo que pasó en la jornada electoral. Eso me parece que tenían un punto, ¿no? El tema es si esto coarta o no la libertad de expresión, y desde mi punto de vista creo que sí, porque siempre se han dado este tipo de cosas, ¿no? Y en la manera en la que tú sesgas a un personaje porque hay una animadversión contra él, y eso sí lo sabemos también, fueron cadenas que ya habían manifestado o durante su gobierno han manifestado su postura ante Trump, contraria O sea, al tú presidente. dices que esa es la prensa inmunda de Estados Unidos, es lo que tú Pues, dices. es una especie de prensa inmunda, pero está difícil para la audiencia, ¿no?
que no está inmersa en medios, pues sí definir si fue correcto o incorrecto. Acaba siendo como una posición de yo sí lo veo bien. Y si escuchas la justificación de que era para evitar que la población fuera mal informada, pues hasta ahí lo avalas, ¿no? Pero lo cierto y lo que debería entender la población también es que ese también fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque un candidato o presidente que utilice la investidura, porque recordemos que utiliza el fondo de la Casa Blanca, o sea, utiliza su investidura presidencial, que salga a decir que fue un fraude y demás, si después esas mismas televisoras confirman con hechos y también con otra nota, ¿no? Y también difunden con la misma fuerza de con la que difundieron ese mensaje, que eso no es cierto, pues también estamos ante un hecho histórico de una mala utilización de la investidura presidencial en Estados Unidos. Y creo que esa oportunidad, por ejemplo, se pierde. Pero él prácticamente explotó ese punto, ¿no? Aparte hay que recordar la dimensión de todo lo que había. O sea, había personas en la calle, había esta alarma en los negocios, se habían algunos asegurados, había una tensión en general y sinceramente creo que este tipo de discursos, si lo dejaban que lo siguiera alimentando, iba a explotar de alguna forma y fue una forma de prevenir. Y más no, Carla, es que yo creo apoyando de cierta forma proyectar y darle difusión a estas mentiras que pueden alimentar más al odio y toda la radicalización que estaba a punto de explotar. Carla, yo creo que tú lo que quieres es que precisamente se le corte el discurso a AMLO para no tener que estar verificando tanta mentira. Pero realmente sí creo que es un tema del derecho a la libertad de expresión y que el presidente estaba jugando una estrategia política y estaba en todo su derecho. Yo creo que nosotros como medios de comunicación, como periodistas, no podemos caer en esa censura, ¿no? Pero creo que también estaba... Yo tengo... Perdón. No, dale. Solamente que estaba abusando de este poder, o sea, de esta proyección que tiene para su beneficio de él como candidato, no tanto como un presidente. O sea, está esta línea delgada que también él estaba pisando y los medios también tomaron esta postura de que, ¿sabes qué? O sea, callamos esta línea como tal. Pero los medios no somos encargados de la ley. O sea, si él estaba abusando de su poder, hay instancias que tendrían que checar eso, no los medios de comunicación. Pero ya después de todo lo que... O incluso los propios medios de comunicación, pues simplemente haces también una verificación de su discurso. No, pero a ver, es que eso es como muy fantasioso. O sea, no hay un árbitro viendo lo que está pasando en vivo en la tele que en ese momento pueda sacar una tarjeta y decir, esto ya no pasa, esto sí pasa. Me parece... No, pero es que me parece que tenemos que tener claro el contexto. Me parece que si el hecho lo vemos aislado, entonces perdemos muchas de las aristas que tienen que ver con el contexto y que están relacionadas con algo que ya apuntó Carla. Había una gran tensión en ese momento en Estados Unidos, había un gran temor de que las palabras imprudentes de Donald Trump se utilizaran o terminaran inflamando el ánimo de sus seguidores y que eso se tradujera en revueltas sociales. Pero es que se me hace iluso pensar que en una era de redes sociales donde no necesitan que Fox les diga lo que está diciendo Trump, sino donde se pueden manejar todo tipo de información, se piense que con cortar la señal ya no se produce ese efecto. Se me hace se me hace como muy soberbio pensar que es así, pues, de parte de los medios. Y sabes que si esa era la intención, pues sale el tiro por la culata, porque realmente eso dio la vuelta al mundo. No, pero quiero las movilizaciones el mensaje de Trump fueron por acabó redes teniendo sociales. la repercusión en redes. Ojo. Pero eso justamente es la segunda parte de lo que quiero decir. O sea, a ver, me parece como una palabra demasiado fuerte decir que se censuró a Donald Trump, porque lo que estas cadenas hicieron fue dejar de transmitir en sus señales el discurso del presidente pronunciado desde la Casa Blanca, que sí siguió en otras cadenas y que sí siguió en YouTube, donde la Casa Blanca tiene un canal
que transmite y estaba transmitiendo en vivo como suelen hacerlo los gobiernos de casi cualquier país democrático, y que sí se transmitió por los sitios de periódicos que tienen unas audiencias muy importantes. Y al final, como bien dice Suriel, me parece, si fue un error o no de las televisoras el haber interrumpido la transmisión, ¿sí? Porque ellos no es que las televisoras dejaron de transmitir y entonces el presidente dejó de ser escuchado por la nación. Eso es falso, esas televisoras dejaron de transmitir en sus señales el discurso del presidente. Y señalaron, ¿sí?, por qué tal cual fue... había, o sea, mostraron por qué había sido. Ajá. Y entonces, el asunto es, me parece, que quizá el cálculo con el que podemos o no estar de acuerdo con las televisoras termina siendo, como bien dice Suriel, contraproducente para lo que quizá querían hacer, porque al final el hecho tuvo mucha más, se fijaron mucho más las personas en él, justamente porque entonces el presidente se duele de esta censura y luego se analiza mucho. Sí creo que además de lo puntual del hecho, hay que analizar si frente a una situación como la que había en Estados Unidos, las televisoras o cualquier medio de comunicación tienen el deber o tienen el derecho o pueden hacer este tipo de cosas. Sí creo que es todo un tema. Me parece que la línea siempre es muy delgada y que es muy difícil analizar en el momento. Creo que esas son decisiones muy difíciles, aunque hubo un comentario que hizo el otro día el profesor Samuel Ramírez, que estuvo en el programa que tenemos en la página de Facebook de Vanguardia, diciendo que una conversando, que una cosa que sí le había llamado la atención, y eso creo que es un señalamiento muy válido, es que el corte de las transmisiones en estas televisoras se dio en cuestión de segundos una después de la otra, y eso le parecía que daba la impresión de que era una acción concertada, y eso sí me parece que es todavía muy interesante, quizá más interesante que el hecho mismo, porque entonces sí habría que ver si las televisoras de Estados Unidos están haciendo una suerte de coalición para convertirse en censores de la opinión pública, ¿no? Deja tú, aparte de censores de la opinión pública, Carlos, ¿cómo exponerlo? También dar una parte, o sea, prestarte a la censura al presidente en ese momento que estaba manifestando lo que él consideraba, más allá de que fuera o no verdad, eso ya lo terminará en las instancias electorales de Estados Unidos, ¿no? Y también se podía verificar momentos después si lo que estaba señalando había argumentos, ¿no? Creo que el punto, ¿no?, tenía más que ver con si es correcto, porque también se puede prestar a que entonces le están dando el lado a Biden, como ocurrió durante la mayoría de la campaña. O sea, yo vi, por ejemplo, la transmisión en Univisión y era una barbaridad porque todos los comentaristas hablaban de que hay que tener esperanza. O sea, periodistas neutros, supuestamente, hablaban de que había que tener esperanza por el triunfo electoral demócrata. No representantes del Partido Demócrata, no, los conductores de los espacios, ¿no? Porque había una animadversión en todos los medios, o la mayoría de medios, al presidente. Entonces, esto también se presta para ver una suerte de intereses, ¿no? De, le estoy haciendo un favor a Biden, cortando la transmisión del presidente. Eso también es manipular finalmente la opinión pública. Entonces, creo que no es un acierto, y mucho menos las personas que acá en México intentaron replicar, que fueron Javier Lozano, Laura Zapata, háganme el favor, ¿no? Los que intentaron decir, ¿por qué no hacen las televisoras eso con López Obrador? Es una burrada. Yo coincido contigo totalmente, y no se me hace para nada una decisión difícil decidir cortar o no. O sea, me parece, para mí, en lo personal, eso no estaría a discusión, y el mensaje, nos guste o no nos guste, tiene que salir. Esa es mi opinión. Así, nos guste o no nos guste la mañanera, pues el presidente está en su derecho, y nuestra responsabilidad como periodistas es justo verificar y evidenciar sus mentiras, ¿no? Pero me parece que es una comparación que no vale, porque la mañanera no se transmite en vivo por ninguna televisora de este país, ¿sí? De manera ininterrumpida. Sí, no vale, pero se puso a discusión. Sí, ¿no? La retransmite Noticieros Televisa, Carlos.
Por ¿Toda ejemplo, completa en vivo? Bueno, toda completa en sus redes sociales. Ojo, pues también hay varios Por canales eso, que pero es que pero no dan televisión abierta al presidente, a todos. en televisión abierta, así es, en televisión abierta comercial, en Sí, este pero- país no hay ningún canal que transmita la mañanera de forma ininterrumpida. Sí, pero vamos, eso también ya es una jalada. ¿Por qué sí ponerse exigentes en televisión abierta y por qué no en redes sociales, Carlos? No, porque ese es el tema que estamos analizando. Ya dije también, esas televisoras no son los únicos medios estadounidenses, ni Claro. son las únicas televisoras estadounidenses, y hubo televisoras que sí transmitieron completo el mensaje del presidente, ¿sí? Y también se transmitió en redes sociales. El ejemplo de Estados Unidos es ABC, NBC, Fox News, Univision, dejaron de transmitir el mensaje, pero no son los únicos medios. Oigan. En muchos otros medios sí se transmitió. Pero a Entonces, ver. el símil con México es las televisoras comerciales mexicanas. Ninguna televisora comercial mexicana transmite la mañanera en vivo de manera ininterrumpida. A Oye, ver, Carlos, pero ya hablando de que estamos con el tema de la mañanera y con el tema de Biden y López Obrador, yo quisiera aprovechar porque también me parece una discusión sin gran fondo, ¿no? El tema, o una discusión politizada más bien, el tema de si estuvo bien o no que el presidente López Obrador no haya reconocido públicamente el triunfo de Biden y se haya esperado hasta que haya un reconocimiento oficial por parte de las autoridades electorales de Estados Unidos. ¿Qué opinan de ese tema? Porque ha generado también mucha polémica. Pues es que ese es otro ejemplo de la ignorancia oceánica de nuestro Perseo de pantano, ¿sí? O sea, como López Obrador es ignorante en prácticamente todo, ¿sí? Pues no entiende, y como además no le gusta viajar, ¿verdad? Como no le gusta salir al resto del mundo, él es etnocéntrico y él está convencido de que el Valle de la Náhuac es el centro de la Vía Láctea. Entonces, pues no entiende nada de los procesos electorales de otros países. Él está esperando que el INE estadounidense, que no existe, ¿sí?, salga a decir quién ganó los votos, quién ganó la presidencia. Pero sí va a haber un reconocimiento oficial del triunfo de la presidencia y si hay un periodo para impugnaciones y para las denuncias que puso ya el Partido Demócrata y el equipo de Donald Trump en diferentes nada más estados. que eso ocurre hasta el 6 de enero, entonces. Y hasta el 6 de enero se va a esperar el señor a... ¿Y por qué no habría de hacerlo, Carlos? Pues porque es una idiotez, por eso. Pero, a ver, a mí- el señor Biden, ¿sí? El señor Biden ya ganó la presidencia. Lo que sigue, ¿sí? Lo que no ha ocurrido en la tradición política de los Estados Unidos, que es una tradición larguísima e ininterrumpida, como prácticamente no existen ejemplos en el mundo. 250 años de transiciones pacíficas en el poder, nos guste o no nos guste el imperio, ¿sí? Pero esos señores tienen un sistema electoral que funciona y que les ha funcionado bien durante 2 siglos y medio. La tradición política estadounidense lo que dice es, se hacen las proyecciones de la votación la noche del martes, primer martes de noviembre, cuando se convoca a elecciones, a votación, a los ciudadanos. Entonces, cuando se juntan 200, cuando uno de los competidores pasa la línea de los 270 votos electorales, número mínimo para acceder a la presidencia, se puede declarar ganador y el derrotado concede. ¿Qué es lo único que no ha ocurrido hasta ahora? Pues que el derrotado conceda, ¿sí? De acuerdo con las proyecciones que hay del conteo de los votos en Estados Unidos, Biden va a terminar teniendo quizá hasta 306 delegados en el colegio electoral. Después de eso, sí es cierto, hay un proceso de impugnaciones, pero no es como el de México. No es como, no es estas estupideces que ha hecho López Obrador de llevar marranos y pollos y patos al tribunal electoral, ¿sí? es que yo creo que él se imaginó asesorando a Trump así en su campaña voto por voto, y pide que cuenten todo de una vez y así, ¿no? Sí, y además pues no entiende que no hay un conteo nacional, o sea, el cómputo nacional electoral como nosotros lo conocemos en México, en Estados Unidos no existe, ¿sí? En cada estado de los Estados Unidos se cuentan los votos y la comisión electoral de cada estado emite los votos electorales, ¿sí? Eso va a ocurrir el 14 de diciembre y luego el 6 de enero
el Congreso de los Estados Unidos certifica la validez de esos votos electorales emitidos por las autoridades de cada estado, ¿sí? Y entonces, pues declara ya ahora sí ganador, pero eso es puro protocolo, ¿sí? López Obrador piensa que hay un tribunal electoral como el de acá de nosotros, que tampoco existe, ¿sí? Allá no hay en Estados Unidos no existen los tribunales especializados en materia electoral, ¿sí? No hay ni uno, ¿sí? Nosotros somos exóticos en ese sentido, entre otras razones por políticos obtusos, torpes, ignorantes como López Obrador, ¿sí? Pero me parece que esa es la explicación, la oceánica ignorancia del presidente. Carlos, pero no creo que estés en el fondo del asunto. Obviamente el presidente no lo hace por un tema legal, no lo hace se está justificando y amparando en ese tema legal. Pero el tema de fondo no es ese, el tema de fondo es cómo llevar o cómo cerrar bien una relación con un presidente que cualquier, que no se puede determinar qué va a hacer, como es Donald Trump, y que todavía le quedan unos meses para gobernar y que en esos meses puede tomar decisiones que afecten a México. A mí me parece una decisión, a mí me parece una decisión muy inteligente el presidente decir, bueno, no hay necesidad, no tengo necesidad de adelantarme, tengo la justificación de eso y eso me da el lapso para que pues, llevar la relación, me da la relación, me da tiempo para tener una buena relación con Donald Trump. Estados Unidos ¿Qué problema es con eso? Tiene una estrecha relación comercial con México y para mí es un error que nos va a costar muchísimo el hecho de que el presidente no haya emitido una felicitación a Biden. Pues es que, a ver, tú dices que tiene mucha lógica, Suriel, no entiendo dónde está la lógica en decir voy a tratar de mantener, a llevarme la fiesta en paz los 8 meses que le quedan a mi hermanito gemelo y me vale gorro lo que pase en los 4 años que siguen, ¿sí? Que todavía no comienzan con el presidente que ganó las elecciones. Yo no le encuentro la lógica, ni mucho menos Carlos, la genialidad. Me parece Carlos, una estupidez monumental, injustificable. Carlos, a ver, sí. ¿te parece entonces que los dos personajes son igual de sensibles e igual de ilógicos e igual de impredecibles, ¿no? Y que ante una cosa mínima como es pongo mi argumento de que voy a esperar a que se dé la resolución oficial y en ese momento reconocemos el triunfo del candidato demócrata. ¿Crees que eso va a afectar tanto la relación como para entonces afectarla a los 4 próximos años, no? Pues, entonces, ¿qué clase de presidente también es Biden? Otro Donald Trump, ¿no? Creo que de quien había que cuidarse, de quien había que pero es que a mí no me importa cómo sea Biden y cómo sea Trump. A mí me importa quién es el presidente de mi país y que el presidente de mi país actúe con los mínimos deseables. Pero qué importa lo que sintamos como orgullo y que pues si el de Canadá, el de Alemania, son relaciones. ¿Cómo, perdón? Que seguro estás deprimido como muchos chairos porque perdió Trump, perdón. No, bueno, esa postura de cierta gente que decía que nos iba mejor con Donald Trump no surgió nada más del chairismo, Kowani, ¿no? También la IP nacional se volcó en ese presidente sentido. Que tanto le gusta mencionar en la historia, o sea, a López Obrador, ¿cómo pasará la historia? ¿Sí crees tú, Suriel, o sí crees además que pase AMLO como un conspirador, un co-conspirador ahí con Donald Trump, como le estaban reclamando algunos miembros de la Cámara en Estados Unidos? Porque hasta eso también le reclamaron de que, a ver, ¿cómo podemos defender o cómo podemos apoyar a México si prácticamente no nos está ayudando con esta forma o esta técnica, sí, de ser muy cauteloso, pero también hay un gobierno que viene y hay que ir apuntándose puntos como lo hizo Trudeau, ¿no? El vecino del norte, sí, luego fue de los primeros que saltó a felicitar al próximo presidente de Estados Unidos. Pero mira, incluso siguiendo la lógica de Suriel, ¿sí? O sea, no tiene sentido la lógica que acabas de mencionar, Suriel. Si, digamos, Biden y Trump son igual de rencorosos, los dos van a hacer cosas porque no les guste lo que haga López Obrador.
Pues Bueno, bajo la lógica que han expuesto ustedes. Está bien, por eso, pero tú dices entonces, pues que entonces, ¿qué tipo de monstruo es Biden también? Pues a mí no me importa, ¿verdad? Porque no es el presidente de mi país, pero supongamos que son igual de rencorosos, asumámoslo, ¿sí? Que si López Obrador hace A, se enoja Biden, si hace B, se enoja Trump, y que son igual de rencorosos. Asumamos eso. ¿Qué prefieres? ¿8 meses de rencor del que ya se va? ¿O 4 años de rencor del que todavía no llega? O sea, es así de simple. No, ¿sí? Carlos, pero lo expuse para abrir el tema de que no son lo mismo, ¿no? Se supone que Biden es otra cosa, ¿no? Entonces, pues que con sí, él es creo otra que cosa nomás, pero es el presidente de Estados Unidos. ¿Sabes no es el presidente de México y no gobierna para los mexicanos. ¿Qué creo, Carlos? Que si algo ha demostrado este gobierno federal es que ha sabido llevar la relación con Estados Unidos. ¿Qué? Nos ha humillado terriblemente. Sí, por supuesto. En eso tienes toda la razón. Ningún presidente como este se ha dedicado a lamerle las botas al presidente de Estados Unidos, a ponerse a su servicio, a ser su perro guardián de la frontera del sur. Como último punto nada más, ¿a qué clase de presidente? Y estamos refiriéndonos a Donald Trump, que tanto ha atacado a México y que nos usó tal cual como un costal de box para poder llegar ahí a la presidencia, ¿no? Pero Carla, yo creo que, a ver, Suriel, yo creo que hablemos de lo que meramente, también nos toca, Suriel. Vamos a ver qué... Claro, no, espera. eso es discursivo. ¿Qué es discursivo? Pero en los hechos no afectó, o sea, en los hechos no deportó más que Obama. En los hechos le va mejor a la economía mexicana con Trump que a otra, o sea, priorizó la relación con Estados Unidos, se logró el TEMEC, o sea, y todo eso lo cerró López Obrador. Es que acudimos a esa gira presidencial que todo el mundo vaticinó que era, el horror, que qué mal se iba a ver AMLO. Bueno, Suriel, no. A ver, háblanos mejor de cómo el presidente López Obrador está utilizando, de nueva cuenta nos llama la atención, la unidad de inteligencia financiera para andar ahí apagando las luces y toda la gente que le anda reclamando o anda sacando sus trapitos al sol. Pues lo interesante esta semana también tuvo que ver acá regresando al ámbito local, pues está elevando un poco el nivel de censura López Obrador a los medios de comunicación en México, ¿no? Mucho ha sido el debate que se abrió los últimos meses sobre si estas acciones que hace de señalar a medios como fifís, ahora ya son, ¿cómo empezamos este podcast? Inmundos o pasquines, o ¿cuál era la palabra, Carlos? ¿Coguani? Pasquines inmundos. Ajá, pasquines inmundos. Bueno, esto ya se está elevando y ya se está subiendo el tono. ¿Por qué? Este fin de semana que pasó, en su última edición, la revista Proceso publica un artículo firmado por Álvaro Delgado, y creo que es importante ahí el autor. Álvaro Delgado es coconductor del espacio que se llama Los Periodistas en La Octava. La Octava, que ha ganado presencia y espacio con el gobierno de López Obrador, y cuyo contenido, si uno puede revisarlo, pues es un contenido afín a la 4T, en términos generales, ¿no? Ese programa de Los Periodistas lo conduce con Páez Varela, sin embargo, y su línea editorial es de defensa a las acciones del presidente, disfrazándolo de una postura neutral, ¿no? Y quien ve ese programa lo va a entender, ¿no? O sea, no tenemos que encontrar un caso en específico. Cualquier día que puedan ver La Octava, transmite de 6 a 8 de la noche, ese programa de Los Periodistas podrán ver de lo que hablo. El punto es, ese articulista Álvaro Delgado, que lleva años en Proceso, publica un artículo sobre el financiamiento de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que entre otras cosas, bueno, ha sacado, entre otras cosas porque está muy diversificada las actividades que tienen Mexicanos contra la Corrupción, tiene una unidad de investigación periodística que comanda el mismo equipo, para que lo sepa la gente, que también es importante, Daniel Izárraga, ¿no? Y Raúl Olmos, gente que le ha sacado trapitos al sol, no al gobierno de López Obrador, sino al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Felipe Calderón y a todos los gobiernos, porque han hecho un trabajo digno. Daniel Izárraga, para que la gente lo ubique, es el que encabezó la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, cuando estaba como parte del equipo de investigación de Aristegui Noticias, ¿no? Bueno, este equipo
ha hecho un sinfín de artículos en torno a procesos de corrupción que se están dando dentro de la administración federal actual o malas prácticas dentro de la administración federal actual, ¿no? Ellos son los que han insistido y han hecho una revisión, por ejemplo, de qué porcentaje de los contratos del gobierno federal se ha dado por adjudicación directa, cuando uno de los principales propuestas de campaña del presidente y promesas es de que se iban a transparentar y a licitar y a evitar ese tipo de prácticas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas al interior de los procesos de compra y venta por parte del gobierno, ¿no? Bueno, ese mismo equipo fue señalado por Álvaro Delgado sin mucho sustento periodístico. ¿A qué voy? Lo que hizo Álvaro Delgado fue exponer quiénes son lo llamaban así, los padrinos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una organización civil, es una asociación, ¿no? Cuyo financiamiento proviene precisamente de aportaciones privadas. Y entonces lo que intentó este periodista fue señalar que todos los que financian a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son opositores al gobierno o han manifestado su oposición al gobierno federal. Y ahí está la bronca del tema. ¿Por qué? Porque entonces, sin mencionar corrupción, sin mencionar irregularidades, sin mencionar que no hayan avisado a las autoridades de sus ingresos ni nada más hace un recuento de cuánto han recibido año por año desde... ¿Cómo es que Álvaro Delgado sabe los ingresos que tuvieron y estas organizaciones no avisaron a las autoridades? Eso es falso, Suriel, ¿sí? No, es que no me expliqué bien, Carlos. Álvaro Delgado presenta, por ejemplo, que en 2016 esta organización recibió 136 millones de pesos en donativos, que en 2017 recibió 73, que en 2018 60, que en 2019 73 millones, ¿no? Información que en una respuesta a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dice, ok, de todo eso lo he informado y de todo eso tengo documentos de las autoridades que me dicen aprobado, porque he transparentado ante las autoridades, no ante la opinión pública, porque respetamos la integridad de nuestros donadores, el anonimato de nuestros donadores, y también para protegernos como organización, porque no son montos pequeños, ¿verdad? Pues el tema de los datos personales no revelamos, pero sí lo exponemos ante la autoridad. Entonces Álvaro Delgado, sin saber, porque no dice cómo obtuvo esta información, tienes razón en eso, obtiene los montos y las personas y los montos particulares que entregó cada uno de estos personajes. Claro, y eso es lo que revela, sí, es claro, que ese documento periodístico de Álvaro Delgado es un documento hecho con información que solamente se puede obtener de una forma, y es que la autoridad se la haya dado. Y ahí el gran problema con este gobierno es, a ver, mira, yo no soy donatario, ¿sí? Ni doy donativos a Mexicanos contra la Corrupción ni a ningún otro, porque no tengo dinero para hacer eso, ¿sí? Pero lo que sí me parece gravísimo, ¿sí?, es que el gobierno de la República, con el apoyo de su sicario favorito, el señor Nieto, ¿sí?, esté haciendo esta auténtica campaña de terror, señalando y estigmatizando públicamente con el uso de periodistas que pues cumplieron su sueño dorado, me parece, de ser intelectuales orgánicos, ¿sí? Porque finalmente llegó un gobierno al cual estaban dispuestos a alquilarle su pluma, utilizando estos periodistas, crean una idea de algo que no tiene nada de ilegal, ¿sí? Exacto. Es decir, a ver, hay una organización civil, una asociación civil, nos juntamos unos ciudadanos porque tenemos ese derecho de acuerdo con la Constitución, y entonces queremos hacer cosas, las cuales, pues las que sean, siempre que sean legales. Y luego, pues esa organización necesita recursos para vivir. Entonces, ¿de qué va a vivir? Bueno, en la concepción de nuestro Perseo de Pantano y de sus acólitos, pues las organizaciones que son válidas, las que el pueblo tiene que respaldar y aquellas a las que hay que aplaudir, pues son las que viven de las aportaciones, ¿verdad? Como las que colectaba el hermano del presidente en sobres de papel manila. Esas sí son válidas, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de que vivió estos últimos 12 años de puras donaciones de sus amigos. Aportaciones, pues bueno. Exacto, aportaciones. Entonces, ¿por qué está cuestionando a una organización periodística
que realmente, o sea, se sostiene de donantes, qué bueno. Esto realmente es benéfico para la sociedad. Esto pasa en todos los países de primer mundo. En Estados Unidos, pasa en Londres, en Gran Bretaña. O sea, pasa en todos lados que un equipo de empresarios, de fundaciones, financian el periodismo de investigación. Y qué bueno, porque los principales beneficiados son los ciudadanos. Y me parece muy poco ético de parte de este periodista que esté exhibiendo esto, ¿no? No, y entonces, bueno, vamos a completar la pinza, ¿no? Porque eso lo presenta Proceso y el lunes lo retoma el presidente. Y el presidente que ha mentado madres de portadas de Proceso que no le convienen, ¿no? Entonces, que no le gustan. Ah, bueno, entonces sí voy a invitar a leer a Proceso, ¿no? Bueno, les quiero decir algo. En su campaña utilizó investigaciones de mexicanos contra la corrupción para señalar las irregularidades de gobiernos anteriores. Pero es que eso no nos debe extrañar. A ver, otra vez, es la esquizofrenia de un individuo esencialmente imbécil, ¿sí? O sea, es que no nos puede extrañar que López Obrador diga este tipo de estupideces y babosadas todos los días, porque a eso se dedica, es un profesional en eso, ¿sí? Tiene mucho entrenamiento, hace muchos años que está dedicado a hacer esto y entonces ha perfeccionado la técnica y a todo mundo, pues, y además no solamente ha perfeccionado la técnica para él producir excremento verbal, lo que ha perfeccionado la técnica es para mantener hipnotizada a su audiencia cautiva que ha decidido junto con él renunciar al uso de la inteligencia. Entonces, me parece, ¿sí?, que lo que tenemos que tener claro es que los periodistas, quienes estamos decididos a hacer periodismo, necesitamos mantener una ruta muy clara y tener como faro de guía, por supuesto, que hay que combatir la corrupción, que en eso el presidente está bien discursivamente, ¿verdad? Aunque en la parte práctica, pues resulta que su hermanito es un alma de la caridad, porque recibe solamente aportaciones del pueblo bueno, su canchanchan Bartlett, pues es una cosa impresionante, la pureza con la cual ha obtenido sus recursos, el director del Seguro Social y su familia, Zoé Robledo, pues son servidores inconmensurables de la patria, que lo único que han hecho es sacrificarse en aras del beneficio colectivo. Su secretaria de la Función Pública, pues es alguien que ha tenido la fortuna de que el gobierno de la Ciudad de México le regale ahí cosas que le sobran y que ya no le sirven al pueblo. Carlos, sí. Carlos, ¿y sabes qué? Quisiera hacer un último apunte que puede decir la ciudadanía. Ya que dijo canchanchan, ya fue mucho. Miren, es muy breve, ¿no? Creo que esta actitud del gobierno federal puede considerarse hasta cobarde, ¿no? ¿Y por qué utilizo la palabra cobarde? Porque en lugar de refutar con argumentos los artículos de Mexicano contra la corrupción y la impunidad, o de Reforma, o de Proceso, o de El Universal, o de cualquier medio de comunicación, como no tiene los argumentos, utiliza de manera cobarde la estrategia de como no puedo contrarrestar el mensaje, golpeo de forma baja, de forma ruin, de forma ilegal al mensajero. Porque no tengo otra estrategia para contradecir. Y entonces lo único que dicen sus mañaneras es, son unos vendidos, estos pasquines inmundos y todo. Pero ni un argumento para defender que lo que señalan no es cierto. Entonces, bueno, ya que la gente decida con qué verdad se queda. Pasquines inmundos. Y bueno, pues con esto despedimos este podcast inmundo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hemos llegado al final. Estos fueron los otros datos de esta semana. Hasta la próxima. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo. Adiós, adiós.